tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Shekinah Presencia de Dios y hoy continuamos siempre con los devocionales personales. No te olvides que estamos construyendo un nuevo hábito para que nosotros estemos siempre en comunión con Cristo, buscando de su presencia y sobre todo creciendo en el conocimiento espiritual. Por eso hacemos los devocionales. Debemos de buscar esa intimidad con Cristo y conocer más de su palabra. Iniciamos con adoración. Bueno, ese solamente es un ejemplo. Tú lo puedes hacer como a ti te place o como tú ya lo haces. Estas solamente son ideas para que tú las complementes con tu devocional. Muchas veces lo realizo de esta forma cuando me siento inspirada y la garganta me da, pues lo hago de esa forma. Si no, pues simplemente enciendo mi teléfono y pongo un playlist de adoración. ¿Por qué adoro al inicio? Pues porque así fácilmente entro en oración. Ese es el punto clave. Aquí te voy a estar dejando los puntos para que tú pues empieces a crecer en este hábito, a construir este hábito de practicar tu devocional. Recordemos que lo principal, lo esencial, lo fundamental es la lectura de la palabra de Dios. Pero para entrar en ese aprendizaje, pues tú tienes que orar primero para que el Espíritu Santo te ayude a discernir la palabra misma de Dios. Y pues para orar, pues a mí se me hace más fácil iniciar con adoración. Y para que tú leas la palabra de Dios, no olvides tener un cuaderno de apuntes para que tú puedas reflexionar luego y posteriormente y lo practiques en tu vida y lo pongas por palabra en tu vida. Eso es lo importante. Uso himnario muchas veces. Este himnario pues es de los que usamos en la iglesia donde yo me congrego. Tú lo puedes hacer con las alabanzas que tú te puedas, con los coritos que tú te puedas, o puedes navegar en internet y buscar un playlist que se acomode a tus necesidades. El cuaderno, pues aquí tengo mi reflexión de los puntos que hemos estado estudiando. Recordemos que yo estoy en el Evangelio según Lucas. Tú puedes iniciarlo en Salmos, en Proverbios o donde tú lleves tu lectura. Yo te recomendaba iniciar si tú eres amateur, si tú eres principiante, si tú vas iniciando en el caminar cristiano, pues te recomiendo que inicies tu lectura en el Evangelio según Juan. Pero si tú ya has leído posteriormente la Biblia y ya lo has leído, puedes iniciar en cualquier libro o carta que tú sientas que debes de leer y que se te haga fácil empezar a hacerlo. Porque el objetivo es construir un hábito. Yo estoy en el Evangelio según Lucas capítulo 3, iniciando del versículo 1 al 3, vemos dos puntos que me llaman mucho la atención. Cualquiera puede decir, ¿y qué es esto, verdad? ¿Por qué? ¿Y de qué está hablando el doctor Lucas? Pues simplemente nos está aconsejando o mostrando un parámetro de cómo estaba la historia en ese momento. Lo que nos quiere contar es dos puntos. Nos muestra las evidencias extrabíblicas. ¿Y esto cómo es? Bueno, estas evidencias nos van a ayudar para la defensa del Evangelio. Muchos lo conocen como apologética. Entonces nosotros tenemos que conocer cómo defender nuestra fe. Y para hacerlo lo podemos hacer por medio de estas evidencias. Estas evidencias significan que no solo pasaron o que las vamos a encontrar dentro de la Biblia, no, las vamos a encontrar en cualquier parte de la historia, porque eso es lo que en resumidas cuentas nos trata de mostrar, que todo lo que la Biblia nos ha mostrado conforme a la voluntad de Cristo, la voluntad del Padre también, pues también tiene una parte en toda esta humanidad, en toda la historia mundial. Tú lo puedes encontrar en internet, en canales por cable que hablen de la historia mundial, lo vas a encontrar. Por eso habla de las evidencias extrabíblicas. Esto significa que está mostrando que sí fue real. No es que nosotros los cristianos nos inventamos la historia de Jesús. No fue así, sino que sí es real y tú lo puedes encontrar en la historia universal así mismo. Otro de los puntos que me llama muchísimo la atención es que el doctor Lucas nos hace ver o nos permite darnos cuenta del contexto bíblico de lo que está sucediendo. No solamente nos habla de la historia de Jesús, que
fue su ministerio, muerte y crucifixión, resurrección. No. Él está hablando, nos está mostrando el contexto bíblico. ¿Y qué es esto? ¿O con qué se come? ¿O por qué es importante? Es porque nos está hablando de las circunstancias, de cómo era ese entorno. No nos habla solamente de la historia, sino que nos amplía el conocimiento para que nosotros entendamos la cultura en la que estaban, para que entendamos cómo se fueron dando todos esos puntos. Antes de pasar al siguiente punto, quiero decirte que el contexto bíblico del por cual el doctor Lucas está hablando del versículo 1 al 3 es porque menciona a 4 personajes principales en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que lo comparte o trata de explicarlo para que tú y yo comprendamos la historia y de lo que se trataba en ese entonces. Ese es un punto importante. Pasamos al siguiente. En el versículo 7 me llama muchísimo la atención que dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Un ejemplo de contexto bíblico es, ¿y de quién está hablando ahí? Porque ahí solamente dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. El contexto bíblico me va a ayudar a entender de quién está hablando allí en el versículo 7. Y como tú y yo sabemos de qué está hablando en capítulos anteriores, sabemos que está hablando explícitamente de el profeta Juan el Bautista. Sabemos que está hablando de Juan el Bautista porque él fue al que se le entregó el trabajo de ser el mensajero que iba a abrir camino, que iba a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo, anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es esto? El evangelio. Él fue al que se le entregó este trabajo de anunciar el evangelio, la buena de salvación. Por eso habla que él decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Y les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Miren, eso es tremendísimo porque, ojo, les está diciendo: oh generación de víboras. ¿Qué significa esto? Pues en el Génesis vamos a entender lo que está hablando. Sabemos que en el Génesis nos hablan de un personaje que tomó la forma de una serpiente, y sí es esto lo que estás pensando tú, así es. Era el enemigo, el tentador, Satanás, el diablo. Entonces, en simples palabras, Juan el Bautista le está diciendo a esa generación: ustedes vienen de descendencia del enemigo, del tentador, del acusador. Ustedes son descendencia de él. Imagínense qué tremendo esto. Le está diciendo que ustedes vienen de allí. Es decir, que ustedes no conocen, no vienen de la generación de Abraham. Ya lo vamos a ver. Y les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ojo, recordemos que la palabra de Dios nos dice que existe un juicio. Un juicio donde toda alma, grande, pequeño en edad, no importa, se va a presentar delante del trono blanco de Dios y va a tener que darle cuentas de todo lo que hizo en vida. Así que, ojo, por eso Juan les pregunta: bueno, ¿y ustedes quién les enseñó a huir de esta ira? Porque todo aquel que no hace o no pone por obra la palabra de Dios va a tener juicio. Ojo, mucho cuidado. Entonces Juan les dice en el versículo 8, leámoslo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No, hombre, Juan era uno de esos predicadores de hueso colorado, fuerte, sin temor a decir la verdad. Y eso
amigo mío, hermanito chulo que me está viendo, es a lo que nos ha llamado el Señor. Que tú y yo hablemos las verdades de Dios. Que tú y yo no tengamos miedo de predicar este evangelio. Porque tú y yo hemos sido llamados a ser la luz, a ser la sal. Aunque muchos nos van a querer rechazar y escupir. ¿Por qué? Porque no van a querer escuchar la verdad. Así como Juan se lo dijo. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién les enseñó esto? Porque esto no se los enseñó a nuestro padre Abraham. Porque los fariseos, déjame contarte esto, los fariseos en realidad ellos conocían mucho. Tenían mucho conocimiento. Ellos se podían de pe a pa la Torá. Y que esto de la Torá, pues son los 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. Y ellos tenían que conocerla. Ellos se sabían de memoria los 613 preceptos de la ley de Moisés. Ellos tenían muchísimo conocimiento, pero ellos no ponían en práctica nada de lo que se decía ahí. Ellos distorsionaban esa ley. Por eso les dice, no me vengan a decir que ustedes son hijos de Abraham, porque Abraham tenemos por padre. No. ¿Por qué? Porque les está hablando de algo muy claro. Y lo mismo lo que nos habla el Señor Jesús en esta hora. Que tú y yo podemos tener muchísimo conocimiento. Tú y yo podemos saber cómo defender nuestra fe. Tú y yo podemos saber mucho. Pero si tú y yo no vivimos la palabra y no la ponemos por práctica, nosotros somos como los fariseos. Conocemos, pero no hacemos. De eso hablaba Juan el Bautista. No me vengan a decir eso. ¿Por qué? Porque Dios mismo puede levantar piedras mejores. Imagínense qué tremendo esto. Y no a ustedes. Por eso este era el objetivo de lo que hacía Juan. Juan hablaba del bautismo de arrepentimiento. Así es. No hablaba de un bautizo de que agarraba a los gentiles para convertirlos en judíos. No. Les hablaba a los judíos para que se arrepintieran y pudieran empezar una vida practicando la palabra de Dios. Imagínense esto. Y esto es tremendísimo porque ellos fueron los que crucificaron al Mesías prometido, porque ellos le rechazaron aún teniendo el conocimiento. Por eso, ojo, esto es bien delicado, bien delicado. Entonces, bueno, Juan les dice esto, les dice claramente, deben de arrepentirse. ¿Y qué es esto del arrepentimiento? Pues tú y yo ya sabemos que es un cambio de dirección, es un cambio de mentalidad, un cambio de chip, de cassette, de todo lo que tú puedes imaginarte, es un cambio de dirección. Yo vengo por esta dirección, pues ya no, yo me voy para el camino estrecho con Cristo Jesús. Ese es un cambio y no vuelvo atrás. Entonces, eso se refería a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos conocían mucho, pero no ponían nada en práctica. Por eso les hablaba del bautismo del arrepentimiento. Porque les decía que debían de dar frutos dignos de arrepentimiento. Si tú, para ir finalizando ya, reflexionemos. Porque la palabra de Dios a eso nos lleva, a reflexionar. Este es el objetivo de los devocionales personales, que construyamos un hábito de lectura para que tú y yo crezcamos en nuestra fe, crezcamos espiritualmente y sobre todo nos alimentemos de la palabra de Dios para ponerla en práctica. Así es, hay que ponerla en práctica. Entonces, reflexionando, bueno, yo creo que la palabra de Dios nos habla a todos, me ha hablado a mí. Y me pide que yo haga conciencia y rectifique mis errores y me dé cuenta si en realidad estoy dando frutos de arrepentimiento. Este es el punto clave. Si tú y yo no hemos dado ni un fruto digno de arrepentimiento, si no generamos este fruto, tú y yo no hemos nacido de nuevo. Ese es el peligro de esto. Que si tú y yo seguimos siendo los mismos de siempre, que si tú y yo conocemos la palabra de Dios, hemos escuchado de Cristo, tantas cosas de Cristo, investigamos de Cristo, vemos películas de Cristo, vemos el Evangelio, nos congregamos, pero tú y yo no practicamos nada de la palabra de Dios, es necesario nacer de nuevo.
porque Cristo nos llama a dar frutos dignos de arrepentimiento. Este es mi video, lo comparto contigo. Te pido que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los devocionales que estoy compartiendo contigo, para que tú construyas tu vida en Cristo. Hazlo, compártelo con alguien que lo necesite, y si no lo has hecho, hazlo ahora. Bendiciones para ti, nos vemos por acá después.